Bueno, continuamos con esta jornada. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Dejamos por un momento la creatividad, la innovación aplicada al mercado, para adentrarnos en el mundo del derecho, la política y la innovación. Nuestra siguiente invitada es Alejandra Torres, abogada de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue investigadora del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana. Trabajó como consultora externa de diversos organismos internacionales, como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Fue electa diputada de la Nación por Córdoba en las elecciones legislativas del 2023. Para este panel, Mari, mi compañera, acompañará en el escenario y conducirá este intercambio con Alejandra. Por favor, un fuerte aplauso para Alejandra. El chat GPT. Sí. Muy buenos días, Alejandra. Un gusto que estés acá con nosotros. Yo quiero compartir con el público que hace 2 años en TelcoConf 2023 tuvimos el privilegio de contar con Alejandra como expositora. En aquel momento se encontraba liderando la transformación digital de la ciudad de Córdoba desde su rol como secretaria de modernización. Hoy regresa a Corrientes, pero en una nueva etapa de su trayectoria, ahora como diputada de la Nación. Para nosotros es un verdadero orgullo tenerte aquí nuevamente, especialmente considerando tu ocupada agenda, obviamente. No, muchísimas gracias, un placer estar acá. Realmente hace 2 años vine, presentamos todos los avances que estábamos llevando adelante en Córdoba para lograr ser una ciudad inteligente. Y bueno, merecimos cerca de 30 premios internacionales y nacionales en esa línea. Pero bueno, acá aprendí muchísimo. Está Lucía, quien he seguido toda la vida, y la verdad que y me dio suerte porque después de acá me fui y gané para entrar. No sé si suerte o no suerte, en eso bueno, lo vamos a evaluar después. Bueno, el tema que nos va a convocar ahora es inteligencia artificial y Estado, desafíos regulatorios para ciudades inteligentes. Yo tengo una serie de preguntas para hacerte, Ale. Alejandra, usted ha sido pionera en introducir el concepto de ciudad inteligente en Córdoba y en liderar la transformación digital tanto a nivel provincial como municipal. De este hecho, ha recibido más de 30 premios nacionales e internacionales en ese proceso. Desde esa perspectiva, Alejandra, ¿cómo cree que la inteligencia artificial puede potenciar la gestión de ciudades inteligentes sin perder de vista los derechos y la equidad? Bueno, primero no he sido pionera, he sido, digamos, porque obviamente sería una falta de respeto a los que me precedieron, pero sí fue un ejemplo práctico de gestión muy interesante el que llevamos a cargo en la ciudad de Córdoba. Y tiene que ver con esta, que ya lo han mencionado, ¿no? Yo creo que uno tiene que enfrentar a los desafíos y no tenerle miedo. Y me pasa que hoy presido 9 comisiones en el Congreso. Una de ellas es la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y cada vez que me siento y empezamos a hablar de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, si ustedes escuchan el discurso, obviamente se mueren, porque es todo negativo. Esto nos sustituye, se reemplaza todo el trabajo, no vamos a poder, no sabemos qué vamos a hacer en el futuro. Bueno, es una negatividad absoluta. Y me parece que justamente eso es, como bien lo señalaron antes, no es una actitud positiva, ni mucho menos. Hay un desafío, hay una realidad, la inteligencia como las otras herramientas digitales están presentes, y lo que uno tiene que hacer es justamente utilizarlas para mejorar la vida de la gente.
Y en esa línea, algo que yo lo tomé de acá, del anterior, de la última vez que participé, que es mostrar cómo las distintas revoluciones que tuvo la historia de la humanidad, cuando empezamos de la rueda, de la imprenta, etcétera, siempre la gente tuvo temor, siempre también las autoridades han tenido temor de ver con qué se enfrentaba. En realidad el resultado, si uno lo mira como a lo largo del tiempo, va a ver que todo fue positivo, que creció la economía, que los puestos de trabajo no se destruyeron, que muy por el contrario se reciclaron y cambiaron y existieron nuevos puestos de trabajo. Obviamente significa que uno tiene que tener una actitud diferente para enfrentar estos desafíos. Es, como bien lo señalaron, aprovechar estas oportunidades y avanzar en cómo tengo que yo preparar, ya sea la gestión administrativa, la gente, las universidades, etcétera. Estaba hablando con Lucía y yo le decía que en Córdoba, a pesar que, perdón que siempre hable de Córdoba, pero bueno, soy cordobesa. A pesar de que yo estoy en el Congreso, el gobernador me ha permitido trabajar en modernización con él y nosotros en la provincia tenemos una universidad provincial. Y en esa universidad provincial, justamente, estas herramientas de inteligencia artificial la estamos incorporando, no solamente en la renovación de la administración, de la propia gestión de la universidad, sino en la revolución de las carreras que estamos analizando y modificando su contenido, en la preparación de la formación de los docentes, que es un tema clave, en la vinculación con otras universidades internacionales en donde por distintos motivos están más avanzados que nosotros. Bueno, yo creo que esa es la actitud que tenemos. Otro ejemplo que les puedo dar es que estamos trabajando en la modernización del Poder Judicial. Si uno ve lo que es el Poder Judicial y ve la lentitud de los procesos, ve el tiempo que demora obtener un fallo resolutorio, etcétera, bueno, mucho se puede hacer y estas herramientas son las que ayudan a sustituir cierto trabajo, ciertas tareas, como bien lo dice la OIT, ciertas tareas de determinadas actividades para hacerlo más rápido, más eficiente y hasta más económico. En el Poder Judicial, una de las cosas que estamos preparando para abordar es todo lo que es el proceso de digitalización de los archivos. Imagínense la cantidad de documentación que existe en un Poder Judicial, en tribunales, siempre por una razón u otra, cualquiera de nosotros o de nuestros padres ha pasado alguna vez por el Poder Judicial, ya sea porque hubo una declaratoria de herederos, hubo una sucesión, una constitución de una sociedad, un reconocimiento de hijo, etcétera. Toda esa información, si es justamente bien catalogada, parametrizada, con inteligencia artificial, permite a los funcionarios, jueces, camaristas, tener una información para poder resolver de una manera más rápida. Vamos con la siguiente. La inteligencia artificial plantea grandes desafíos y oportunidades para el mercado laboral. En su experiencia con políticas públicas, ¿cómo debería articularse para ser útil tanto al sector público como al privado? Bueno, la inteligencia artificial obviamente que genera un primer tema, la necesidad de una regulación. Justamente mi equipo y yo estamos trabajando en buscar el mejor ordenamiento legal, el marco jurídico apropiado para poder presentar en el Congreso a los fines de obtener una regulación de este tipo de herramientas. Utilizamos claramente ejemplos que existen en otras partes, como recientemente la normativa de la OCDE, de Europa, las recomendaciones de la OCDE, y acá un vecino nuestro, Chile, está discutiendo una normativa súper importante. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque ahí hay que establecer parámetros y resguardos. Obviamente todo lo que es avance tecnológico, uno tiene que ser precavido y entender que hay ciertos riesgos que uno tiene que atender.
están los riesgos que son profundos o altos, como es el tema de la discriminación, el uso de estas herramientas para la vulnerabilidad de la gente, la falta de respeto o el fraude en el tema de los derechos de los creadores de los algoritmos. Justamente Chile está pensando y está previendo una plataforma de algoritmos públicos. Hay que prever el tema de que la presencia, el razonamiento humano y la participación humana siempre esté presente y no sea un factor secundario. Tiene que estar presente todo lo que es la transparencia, todo lo que es la explicabilidad del algoritmo, así como también todo lo vinculado con la evaluación permanente de los resultados de la aplicación de esas nuevas tecnologías. Siempre, en la última oportunidad que estuve acá, yo les comenté que nosotros habíamos hecho un diagnóstico de los trámites de la Municipalidad de Córdoba. Había aproximadamente, en ese momento, 267 trámites, si no mal recuerdo. De ese relevamiento que hicimos de los trámites, que ustedes saben que los ciudadanos tienen una relación muy directa con la municipalidad. La municipalidad es la primera cara que tiene un ciudadano cuando reclama la recolección de basura, el reciclado, las luminarias, el bacheo, el transporte. Todos esos trámites, o una habilitación de negocio, un permiso de construcción, etcétera, todos esos trámites nosotros le decimos, los hackeamos, porque obviamente estaban creados y diseñados en una época determinada, y había muchos que hasta eran obsoletos y no eran necesario que siguieran existiendo, otros eran necesarios ser modificados, y una vez que eran modificados y adaptados al contexto de los principios, ¿no es cierto?, de tecnológicos, como tener presente la interoperatividad, tener presente la identidad digital, tener presente la búsqueda de información en bases de la propia municipalidad o de la provincia. Una vez que uno analizaba todo ese proceso, ahí le incorporaba la tecnología adecuada. Porque sí nos pasaba que habíamos visto en otras ciudades, tanto de Argentina como de otros países de la región, que entendían que marchar a la ciudad inteligente, y la veo Lucía, era simplemente buscar tecnología y aplicarla al proceso. Y eso no es, eso es aplicar la tecnología. Una ciudad inteligente, además de tener siempre presente cuál es la necesidad del ciudadano, pero realmente la necesidad del ciudadano, tener totalmente empatía de lo que siente la gente, cuando le demora el transporte, cuando le roban en la parada de colectivo, cuando no sabe el trayecto del transporte, cuando la basura no te es recolectada en el tiempo y en la planificación establecida. Cuando uno tiene bien presente eso, lo que hace, revisa el trámite, lo ajusta, trata de eliminar la mayor cantidad de información que le quiere pedir el ciudadano, porque nos pasa que, por ejemplo, ustedes, yo no sé si pasan en Corrientes, tienen un registro civil, se quieren casar, van, piden turno, a veces hasta presencial, podría ser digital, pero van y le dice la señora o el señor que los recibe, bueno, perfecto, sí, pero búscame la partida de nacimiento tuya, de tu futuro contrayente y de los testigos. Y vos decís, pero si yo toda esa información la tengo acá, ¿por qué la tengo que traer yo? Es totalmente ridículo. Y les voy a dar otro caso para que vean cómo esto, que parece tan sencillo, tan simple, tan racional, no está presente en todos lados. Yo voy al Congreso y me dicen, tiene que presentar la declaración de ganancia. Bueno, ya la presenté en Arca. Tómala de Arca, sí, ya está. No. 60 páginas impresas, firmadas. Yo digo, eso que es tan simple, no crean que es tan simple que uno lo entienda. Realmente amerita abrir la cabeza. O por ejemplo, yo puedo tener cara de sueño, sí, ayer tuvimos una sesión de más de 12 horas
de 12 horas, que nadie se escuchó, no crean que nos escuchamos mucho los que estamos sentados en los diputados, cuando podría ser mucho más corta, con una discusión digital, virtual, mucho más rápida, y llegar a la votación hasta digitalmente, sin necesidad de la presencia. Sería menos costo, se ahorraría el Estado, etc. Es decir, hay mucho que pensar, pero claro, no todos tenemos esta vocación de abrir la cabeza y entender que los desafíos que se nos presentan, como bien lo señalaron antes, pueden ser perfectamente una oportunidad para que todos vivamos un poquito mejor. Usted ha impulsado programas de formación digital para mujeres y diversidades premiadas a nivel internacional. ¿Cómo considera que debería ser la integración de la capacitación inclusiva en las estrategias nacionales de la inteligencia artificial para que nadie quede afuera de la transformación tecnológica? Bueno, una de las cosas es que tenés que ir acompañando el proceso de transformación y de capacitación de la gente. Yo no le puedo pedir a todos que tengan la misma agilidad o la misma vocación tecnológica que pueden tener muchos los que están aquí presentes, que evidentemente tienen un interés especial por la tecnología. Pero también, uno debe prever un proceso de transformación, de incorporación de nuevas tecnologías, acompañado de un proceso de acompañamiento, de capacitación de las personas que van a usar esa herramienta. Y lo dijo también Lucía, yo no conocía el proyecto, esto de poder hacer que esta transformación sea más inclusiva y por lo tanto atender a las diferentes circunstancias que le puede pasar a una persona o entender o sentir una persona. Y eso uno lo capta a través de información que recibe a través de las herramientas tecnológicas que uno utiliza. Por ejemplo, cuando empezamos en la municipalidad, obviamente yo vengo, si bien tengo mucho tiempo en la cuestión técnica, estoy en un mundo de la política y no lo puedo desconocer. Sé que un político necesita resultados rápidos en un plazo determinado. Entonces lo primero que vos tenés que hacer es saber a dónde querés ir y diseñar ese plan, esa planificación para llegar al modelo que vos te estás proponiendo. En ese modelo empezás a construir en tu ruta crítica algunos mojones que van advirtiendo tanto al político que ha confiado en vos y en tu equipo, como a la ciudadanía que ha votado a ese político, que va por el camino correcto y por donde él ha manifestado o ella ha manifestado que quiere llegar. En ese proceso de construcción yo tengo que acompañar, lógicamente, con capacitación, tanto internamente, porque hay mucha resistencia, los procesos son de mucha resistencia, de mucho obstáculo, de mucho miedo. No es fácil para el sector público que el sector público entienda que tiene que hacer el cambio, porque obviamente muchas veces se sienten, no es mala voluntad, sino sienten miedo, temor, entonces hay que gestionar ese cambio para que cada uno se sienta más fuerte y jale para adelante para provocar el cambio. Y ahí en ese proceso de capacitación, tanto del sector público como de acompañamiento a la ciudadanía para que entienda la lógica del nuevo proceso, es cuando se produce el amalgamiento correspondiente para que sea más sólido. Porque acá con esta capacitación también lo que logras es un empoderamiento de la gente. Y puede ser que el próximo político no quiera esa herramienta digital porque tenga la idea de que la campaña digital no es tan beneficiosa como la presencial física. Sin embargo, si la ciudadanía se apoderó de que yo voy a hacer la habilitación del negocio el domingo desde mi casa, a través de mi máquina, incorporando una documentación y
comunicándome con otras bases de datos que necesitan otra información, pero sin tener que recurrir presencialmente a una entidad, esa población es la que le va a ir requiriendo a ese político que siga en ese proceso, quizás más lento, pero que siga construyendo para ese lado. En su paso por la gestión local y ahora en el Congreso, usted ha promovido innumerables políticas de innovación pública. ¿Cómo imagina una ciudad argentina en el 2030 que haya integrado la inteligencia artificial de manera ética, segura e inclusiva? Bueno, yo creo que de la única manera que me puedo imaginar es trabajando conjuntamente el sector académico, que es el creador, el generador, el que tiene el tiempo, ¿no es cierto?, para analizar todos estos procesos de cambio, conjuntamente con un sector público que tiene que ser el responsable, porque tiene a su cargo la gestión y el responsable de llevar adelante el proceso de cambio acordado, y un sector privado fuerte. Yo soy de la tendencia de GovTech, o sea, a mí me gusta mucho, y así lo hicimos en la municipalidad, trabajar con alianzas del sector privado. Nosotros, por esto que yo les decía, yo sé que tengo tiempos, porque el político tiene tiempos muy breves para mostrar que es exitoso o va en línea con su campaña. Entonces, aliándome al sector privado, que es el que me da con mayor rapidez y velocidad una tecnología que yo necesito en el sector público a los fines de provocar el cambio, lo que logro es lo que yo digo un win-win, todos ganamos. Gana el sector privado, que obviamente conoce el sector público, se nutre de lo que hace el sector público, se muestra en el sector público, gana el sector público porque el sector privado le da esa semilla de innovación, creatividad, disrupción, todo eso que tiene un sector privado que siempre tiene que estar innovando, y gana la ciudadanía, que en definitiva es lo que todo político quiere, que los ciudadanos vivamos y los empresarios trabajen y la ciudadanía viva un poquito mejor. Bueno, Alejandra, para ir finalizando, quiero preguntarte, a quienes hoy trabajamos en el sector público y privado y transitamos en este camino hacia ciudades inteligentes, ¿qué mensajes nos darías vos? Primero que planifiquen, que tengan claro qué es una ciudad inteligente, que lean el libro de Lucía, así tenemos todo claro qué es, que la ciudad, poner al ciudadano en el centro del trabajo de las ciudades no es un relato, no es un discurso, es una total realidad. Yo siempre digo que aunque más no sea por egoísmo, porque nosotros formamos parte de esa ciudadanía, es que debes trabajar para que todos vivamos un poquito mejor y por lo tanto enfrentar estos desafíos de una manera anticipada. No lo que me pasa en el Congreso, que tratan de no innovar, obstaculizar todo cambio. Muy por el contrario. Que sean abiertos a generar un cambio, a equivocarse. Yo me he equivocado muchísimas veces, pero no me he flagelado por eso. Yo escuchaba lo que la gente me decía y me decía, no, es muy difícil el trámite que me estás dando porque es muy engorroso, no lo entiendo. Bueno, ningún problema, decime dónde están las modificaciones, yo lo cambio. No es equivocarse en el hacer, no es malo, está bien. Y yo creo que en ese desafío uno logra caminar para adelante. Creo, como bien lo dicen, estos avances tecnológicos no es para el mañana, lo estamos transitando, es para hoy. Por lo tanto, es la oportunidad que tenemos, y especialmente cuando veo esta juventud
que es con la que yo me nutro, con la que yo siempre trabajo, son las que te dan la fuerza para entender que el cambio es hoy. Hoy enfrentar ese cambio de convertir tu administración pública, tu gestión, ya sea municipal, provincial o nacional, en una gestión inteligente. Así que eso le diré. Muchísimas gracias, Alejandra, por compartir nuevamente con nosotros este año. Bueno, te deseamos muchos éxitos. Sí, me estaba olvidando, perdón. ¿Alguna pregunta para Alejandra? ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? ¿Podés levantar la mano, por favor? Antonio. Ahí está. Gracias. Bueno, me quedo parado. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi pregunta es más, no tan político, sino más del lado de que usted es abogada. Argentina, en las leyes, ¿está preparada para la inteligencia artificial? Es decir, por ejemplo, si el día de mañana hay un delito y hay una grabación, y esa grabación está hecha con una inteligencia artificial, ¿me puede llegar a mí a perjudicar o no, como ciudadano? O sea, ¿hay leyes que nos protejan a los ciudadanos hoy en día? Tenés las leyes de datos personales, que hacen la privacidad y todos los otros delitos que existan vinculados con el fraude, ya sea que lo hagas digital o no, es fraude. Pero sí estamos en la línea de presentar en el Congreso un proyecto que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, donde hable de estos temas, ¿no? Primero, una distribución de riesgos. Hay riesgos muy altos, como son estos que hacen a la discriminación, a la vulnerabilidad de la gente, etcétera. Riesgos medios, pero que son importantes de atender, que es cuando la inteligencia artificial se trabaja con la temática de salud, con el tema de seguridad, con el tema de justicia. Son riesgos que tienen, o sea, que hay que atenderlos porque tienen más resguardos, y otros riesgos muchos más leves, que es cuando usas un chat o cuando usas filtros, etcétera. Ahora, yo tengo la siguiente posición como abogada, y así también lo tuve en la municipalidad. Porque si existen riesgos, lo que yo tengo que hacer es mitigar el riesgo, pero no impedir el desarrollo de ese avance tecnológico. Tengo que impedir las cuestiones negativas, mitigar los riesgos, porque si no sería, yo se los pongo como ejemplo más para doña Rosa, como se lo digo yo. Si yo construyo un edificio y le coloco electricidad, obviamente para tener luz, yo tengo el riesgo de incendio porque puede haber un chispazo, pero no por eso no voy a construir un edificio y no por eso no voy a incorporar electricidad en el edificio. ¿Qué tengo que hacer yo? Ver la forma de mitigar y tomar todos los recaudos necesarios para que si sucede eso, se proceda de una determinada manera y que lo menos posible que suceda, o sea, que no suceda o en los menos casos. Nos pasó con el Poder Judicial, que hackearon las bases del Poder Judicial de la provincia, pero que hubo una política de mitigar ese problema, de reservar los datos a través de bases diferentes, reservorios diferentes, para mitigar eso y empezar a advertir que tenemos que tomar una política de mayor resguardo frente a los delitos cibernéticos, que van a existir, porque obviamente son parte del desafío, pero el desafío está en que vos sepas que van a suceder y sepas que los tenés que afrontar y te juntes, y por eso es tan importante el sector público que trabaje con el sector privado y con el sector académico, que se junten todos para ver cómo podés mitigar ese problema que va a surgir o no. Mire, les doy un ejemplo que a mí me encantó y que
hay un problema en una de las ciudades que no dejan vigente una aplicación móvil de transporte. En realidad sigue existiendo, sigue la aplicación existiendo. O sea, está y funciona aun cuando la autoridad pública no la quiere regularizar. Entonces, lo que uno no puede confrontar con eso, sino ver cómo toman los recaudos suficientes para que no exista riesgo en la persona transportada. ¿Y qué sucedió en esa ciudad cuando se entendió y se liberó y establecieron algunos requisitos? Y lo digo por esto de incluir a la gente. Salió una aplicación mejorada de la aplicación anterior, destinada para personas mayores, pero mucho más simples, más ágiles y más sencillas para utilizar. Eso es lo que te va a pasar. Entonces, mitiguemos los riesgos, obviamente los observemos, los tengamos en cuenta, pero no provoquemos la inmovilidad, porque en definitiva, tarde o temprano, de una manera o de otra va a aparecer y vas a estar en peores circunstancias. Ahora sí, un fuerte aplauso para Alejandra. Muchas gracias, Ale, por compartir con nosotros.